Hola, ¿qué tal, estudiantes de Textos 3? Esta clase corresponde a la lectura Sarah Good. Sarah Good. To the Puritan settlers of Massachusetts, there was no greater crime than witchcraft, and no greater witch than Sarah Good, 1655 to 1692. One of the first women accused during the Salem witch trials, Good was convicted of bewitching several young girls and executed in the summer of 1692. At her trial, Good's own husband and 5-year-old daughter were forced to testify against her. Of course, Good was no witch, and neither were the other 19 women and men killed during the hysteria that swept through Salem that summer. Instead, she was a poor, unpopular woman who had few friends to defend her. Along with the rest of the victims of the Salem witch hunt, she has endured as a powerful symbol of the danger of religious zealotry, intolerance, and mob justice. Good was the wife of William Good, a colonist who had gone to prison for debt. The couple had one daughter, Dorothy. Like many of the other victims, she was of low social status. Good was unpopular in Salem, and she had the reputation of being rude, unkempt, and dependent on charity. The trials began in February 1692, when 3 young girls began accusing neighbors of bewitching them. Good and 2 other women were the first to be accused. When she went on trial in March, more townspeople chimed in with accusations. One claimed to have seen Good flying on a broomstick. Another accused her of exercising magic powers over cats and birds. Her daughter was also imprisoned at age 5 and eventually forced to give evidence against her mother. Defiant to the end, Good was said to have proclaimed her innocence as she was being taken to the gallows. Good was 37 when she was executed. The witch trials originally had the support of the colony's top civil and religious leaders, but they were shut down later that year. 2 decades later, the victims were exonerated and their families were invited to apply for compensation. The letter to the court that Good's widower wrote, in shaky handwriting, was a poignant coda to Good's trial and execution. I leave it unto the honorable court to judge what damage I have sustained by such a destruction of my poor family. Additional information: all the victims of the Salem witch trials were formally declared innocent by Massachusetts in 2001. One of the judges who condemned Good and other prisoners was John Hathorne, 1641 to 1717, the great-great-grandfather of novelist Nathaniel Hawthorne, 1804 to 1864. Arthur Miller, 1915 to 2005, used the trials as the basis for his play The Crucible, 1953, written at the height of the McCarthy hearings. The play was intended to draw a comparison between the witch hunt and the atmosphere of paranoia in 1950s America. Good is a minor character in the play. Sarah Good. Para los colonos puritanos de Massachusetts no había mayor crimen que la brujería, ni mayor bruja que Sarah Good, una de las primeras mujeres acusadas durante los juicios por brujería de Salem. Good fue condenada por hechizar a varias niñas y ejecutada en el verano de 1692. En su juicio, el propio esposo de Good y su hija de 5 años fueron obligados a testificar en su contra. Por supuesto, Good no era una bruja, ni tampoco las otras 19 mujeres y hombres asesinados durante la histeria que se apoderó de Salem ese verano. En cambio, era una mujer pobre e impopular, que tenía pocos amigos que la defendieran. Junto con el resto de las víctimas de la Casa de Brujas de Salem, ha perdurado como un poderoso símbolo del peligro del fanatismo religioso, la intolerancia y la justicia popular. Good era la esposa de William Good, un colono que había ido a prisión por deudas. La pareja tuvo una hija, Dorothy. Como muchas de las otras víctimas, tenía un estatus social bajo. Good era impopular en Salem y tenía la reputación de ser grosera, descuidada y dependiente de la caridad. Los juicios comenzaron en febrero de 1692, cuando 3 jóvenes comenzaron a acusar a los vecinos de embrujarlos. Good y otras 2 mujeres fueron las primeras en ser acusadas. Cuando fue a juicio en marzo,
Más habitantes intervinieron con acusaciones. Uno afirmó haber visto a Good volando en una escoba. Otro la acusó de ejercer poderes mágicos sobre gatos y pájaros. Su hija también fue encarcelada a los 5 años y finalmente obligada a declarar contra su madre. Desafiante hasta el final, se decía que Good había proclamado su inocencia cuando la llevaban a la horca. Good tenía 37 años cuando fue ejecutada. Los juicios de brujas originalmente contaban con el apoyo de los principales líderes civiles y religiosos de la colonia, pero se cerraron más tarde ese año. 2 décadas después, las víctimas fueron exoneradas y sus familias fueron invitadas a solicitar una indemnización. La carta al tribunal que escribió el viudo de Good con letra temblorosa era una conmovedora coda del juicio y la ejecución de Good. Dejo a la honorable corte que juzgue el daño que he sufrido por tal destrucción de mi pobre familia. Información adicional. Todas las víctimas de los juicios por brujería de Salem fueron declaradas formalmente inocentes por Massachusetts en 2001. Uno de los jueces que condenó a Good y a otros prisioneros fue John Hathorne, el tatarabuelo del novelista Nathaniel Hawthorne. Arthur Miller utilizó los juicios como base para su obra The Crucible, escrita en el apogeo de las audiencias de McCarthy. La obra tenía la intención de establecer una comparación entre la caza de brujas y la atmósfera de paranoia en Estados Unidos en la década de 1950. Good es un personaje secundario en la obra. Veamos las respuestas al ejercicio. Los juicios de Salem ocurrieron en Massachusetts durante 1962. En el texto, en la línea 20, dice: los juicios comenzaron en febrero de 1692 e incluso en el párrafo 1 también dice que tanto el personaje de la lectura, que es Sarah Good, como los otros acusados fueron ejecutados en el verano de 1692. Siguiente, para los colonos la brujería era un crimen. La respuesta es grave. En la línea 2 dice que, de hecho en la línea 1 dice tal cual: para los colonos puritanos de Massachusetts no había crimen más grave que la brujería. La siguiente, en los juicios de Salem murieron mujeres y hombres. Específicamente en la línea 8 y 9 dice que junto con Sarah Good hubo 19 mujeres y hombres que fueron asesinados durante la histeria que que barrió Salem ese verano. Entonces en esos juicios murieron mujeres y hombres. Sarah Good era descrita por los demás como una persona desaliñada, descuidada. Esto específicamente lo tenemos en las líneas 18 y 19, donde dice que ella, o sea Sarah Good, tenía la reputación de ser grosera, desaliñada y dependiente de la caridad. Sarah Good fue juzgada en marzo de 1692. Esto está en el párrafo 4, donde en la línea 20 dice que los juicios empezaron en 1692 y que en el caso concreto de Sarah Good, ella fue a juicio en marzo. Esto está en las líneas 22 y 23. Una de las acusaciones contra Good fue que volaba en una escoba, es la respuesta. En la línea 24 dice uno de los acusadores, o una de las acusaciones, decía que había visto a Good volando en una escoba. Siguiente, en la línea 16, The Couple
que significa la pareja, ¿a quién se refiere? Se refiere a Sarah Good y su esposo. Aquí lo que está en juego es la estrategia de palabras de referencia. Para yo saber a quién se refiere la pareja, tengo que saber qué palabra está sustituyendo o a qué se está refiriendo la pareja. Siempre los referentes o las palabras originales están antes del referente, antes de la palabra de referencia. En este caso, por lo general, antes del punto y seguido. Entonces, en el enunciado anterior dice que Good era esposa de William Good, y después dice que la pareja tenía una hija. Obviamente, al decir la pareja, se refiere a quien inmediatamente antes se mencionó, es decir, a Sarah Good y su esposo William Good. Ellos son la pareja. En la línea 47 de Crookable está en cursivas porque la respuesta es el título de una obra. Ya habíamos dicho anteriormente en otras actividades que es muy importante poner atención no solamente a las palabras del texto, no solo preocuparnos por el vocabulario que conocemos o que no conocemos, o por la gramática, sino también poner atención a la tipografía. Darnos cuenta de que cuando aparecen palabras en mayúsculas, como aquí en la línea 41, como aquí en la línea 40, etc., es por algo. Y si hay un cambio también de tipografía y aparece algo en cursivas, esto puede indicar, entre otras cosas, que estamos ante un título. En este caso de una obra de teatro, dice aquí, ¿no? De Arthur Miller. Entonces esos cambios de tipografía pues hacen que resalten más fácilmente esas palabras para que sepamos a qué se están refiriendo. En este caso a una obra que puede ser un libro, una obra teatral, etc. O a veces también cuando usa una palabra que está en un idioma distinto al del resto del texto. En la línea 6, her, ¿a quién se refiere? Se refiere a Sara. Bien, en realidad no es la línea 6, es la línea 5. Y aquí dice, en su juicio, el propio esposo de Sara y su hija de 5 años fueron forzados a testificar en contra de ella. Bien, en realidad es la línea 7. Aunque aparece, si ustedes se fijan, en la línea 5 un her y en la línea 7 otro her. Esto nos va a servir para recordar tanto los adjetivos posesivos como los pronombres de objeto. Pero bueno, así sea que nos refiriéramos al her de la línea 5 o al her de la línea 7, se refieren los dos a Sarah Good. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque estamos otra vez ante palabras de referencia y el referente está acá antes. Dice que Good, es decir, Sarah Good, fue condenada por hechizar a varias niñas y fue ejecutada en el verano de 1692. Entonces aquí está hablando de Good y luego acá dice en su juicio. ¿Cuál juicio? ¿Su de quién? Pues de Good. Y dice que obligaron al esposo de la hija a testificar contra ella. ¿Quién es ella? Pues Good. Ahora aquí hay que poner atención a lo siguiente. Aunque her en la línea 5 y en la línea 7 son la misma palabra, no significa lo mismo. Aquí her está funcionando como un adjetivo posesivo y el sustantivo al que hace referencia, porque es un adjetivo, es a juicio, su juicio. En cambio aquí en la línea 7 her está como un pronombre de objeto. Nada más a manera de recordatorio, vamos a ver cuáles son los adjetivos posesivos. Y recuerden que esto está en el material de textos 1 por si quieren repasarlo. Los adjetivos posesivos serían my, es decir, mi algo, o sea, mi libro o mis libros, por ejemplo. Aquí se llaman adjetivos porque siempre van seguidos de un sustantivo al cual modifican. Esa es una característica de cualquier adjetivo. Definición general de adjetivo: modificador de sustantivo. Y el sustantivo por el que van seguidos puede ser tanto singular como plural, masculino, femenino, etc. Entonces da lo mismo decir my book, mi libro, que my books, mis libros, o my sister, mi hermana, o my sisters, mis hermanas, etc. My, mi algo, o sea, de mí. Your, tu algo, es decir, de ti. His, su algo, de él. Her, que es el que está ahí, su de ella.
y es lo que está operando aquí su juicio de ella. Juicio en este caso pues es un sustantivo singular. My, your, his, her, its, que es su de una cosa o animal, y luego vienen los plurales, que sería our, nuestro algo, singular, plural, masculino, femenino, your, que es su de ustedes, que en este caso se escribe igualito que el your de tú, de ti, y their, que sería su de ellos, ¿sí? Esos son los adjetivos posesivos. Su característica es que van todos ellos seguidos de un sustantivo al que modifican, y ese sustantivo no importa si es singular o es plural o es masculino o es femenino. Da lo mismo si yo digo mi madre, my mother, que si digo my father, mi padre. Es lo mismo, masculino o femenino. O puedo decir my books, mis libros, o puedo decir my friends, mis amigos, etc. Y por otro lado tenemos los pronombres de objeto. Los pronombres de objeto serían me, you, him, her, que es el que tenemos en la línea 7, it en los singulares, y luego us, you, them en los plurales. Esto, para entenderlo mejor, vamos a recordar la gramática, que también lo vimos en la voz pasiva, donde tenemos que un enunciado en voz activa, normalmente hay un sujeto, luego tenemos un verbo que es la acción que realiza, y el objeto, que no es obligatorio que todos los enunciados lo tengan, significa sobre aquel sustantivo, es decir, cosa, persona, lugar o animal, sobre el que recae la acción del verbo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decimos I bought a movie, compré una película. El sujeto soy yo porque soy quien realiza la acción. El verbo o acción es comprar, y lo que compré o sobre quien recae la acción de ser comprado es la película. En este caso el objeto es una cosa, pero también podría decir Susan called Jimmy. Susan llamó a Jimmy. Aquí Susan es el sujeto, llamó es el verbo y Jimmy es el objeto, porque sobre él recae la acción de ser llamado, es decir, el verbo lo afecta directamente a él. Podría ser al revés también, podría decir Jimmy called Susan, y entonces aquí ya cambia porque Jimmy es el sujeto, quien lleva a cabo la acción, call es el verbo llamar y Susan es el objeto. Ahora, ¿para qué sirven los pronombres de objeto? Pues para sustituir a los objetos, por eso se llaman pronombres de objeto. Entonces, si en el ejemplo de yo compro una película, ya no quiero decir película, pues digo I bought it. Yo la compré, y en este caso película es sustituido por el pronombre que es para cosa o animal, que es it. Si en el ejemplo de Susan llamó a Jimmy, ya no quiero decir Susan, bueno, aquí uso un pronombre personal o subject pronoun, que es she, si es que la quiero sustituir. Y Jimmy no puedo sustituirlo por he, sería incorrecto porque no es un sujeto, es un objeto. Entonces lo sustituyo por el pronombre de objeto him, que es el que tenemos aquí arriba. Ella lo llamó, es decir, a él. Pero si fuera al revés y quien llamó fue él a ella, entonces diríamos aquí Jimmy si es he, él, porque es pronombre personal, subject pronoun. He called. Y aquí Susan no puede ser she porque no es sujeto, es objeto, está recibiendo la acción del verbo. Entonces lo sustituyo por her, que es el que está aquí arriba. Así es como funcionan los pronombres de objeto. Por lo tanto, o en resumen, después de esta explicación, la diferencia entre el her de la línea 5 y el her de la línea 7 es que, por un lado, lo que tienen en común es que las dos se refieren a Sarah Good, pero la diferencia es que en la línea 5 her es
adjetivo posesivo que dice que el juicio fue de ella, o sea, su juicio de Sarah Good. En cambio, el her de la línea 7 es un pronombre de objeto que sustituye a Sarah Good para no decir testificaron contra Sarah Good, porque sería mucho repetir otra vez Good, y decimos testificaron contra ella. ¿Y por qué no decimos she si she es ella? Bueno, porque she es para cuando ella funciona como sujeto, y aquí no funciona como sujeto, sino como objeto, ¿sí? Porque recibe la acción de que se testificó contra ella. Última de opción múltiple, tenemos ¿cuál de los enunciados está en voz pasiva? Bueno, el de Good was convicted. Good fue condenada. ¿Por qué es voz pasiva? Porque tenemos el verbo to be como auxiliar, fue, y un verbo en pasado participio que va después de fue. Fue condenada. En este caso, Good no está haciendo nada, sino que es un sujeto paciente que está sufriendo la acción de que fue condenada. Ella no está activamente realizando algo, sino que está pasivamente recibiendo una acción. En cambio, los otros enunciados, ella era pobre, aquí ella sí está haciendo algo, está haciendo la acción de ser pobre. Y Good was no witch, Good no era bruja. En las dos tenemos también verbo to be, pero no está seguido un verbo en participio, y el sujeto sí está activo, por eso es voz activa. La voz pasiva es Good was convicted. Hasta ahí ya es voz pasiva, pero bueno, también tiene un complemento que dice Good was convicted of bewitching several young girls. Good fue condenada por o acusada de haber hechizado a varias jóvenes, o fue condenada por haber hechizado a varias jóvenes. Veamos ahora los términos de relacionar columnas. Tenemos bewitching, que ojo termina en ing. No necesariamente significa que sea ando, endo, puede ser gerundio, ar, ir también, ¿no? O puede ser también un sustantivo. Gallows, que al parecer es un sustantivo en plural porque termina con S. Mob. Unkempt, que en este caso tiene el prefijo an, por lo tanto puede ser algo que sea en sentido negativo o contrario a lo que dice acá. Y witchcraft. Las definiciones tenemos 3 sustantivos y un verbo y un adjetivo. La primera definición de sustantivo dice la práctica de la magia, especialmente la magia negra, el uso de hechizos. El segundo es un verbo y dice arrojar un hechizo sobre alguien. El tercero es un sustantivo y se refiere a una multitud grande de personas, especialmente una que está desordenada y que tiene la intención de causar problemas o violencia. Y el siguiente es un adjetivo y dice que se refiere especialmente a una persona que tiene una apariencia desordenada y o despeinada. Y el último es un sustantivo que dice que es una estructura que típicamente consiste en un montante o un palo que está en sentido parado, en sentido vertical, y un travesaño o que está en sentido horizontal o cruzado. O sea, upright es como que está hacia arriba y derecho, y cross es que está cruzado o acostado o en sentido horizontal, o en este caso travesaño. Entonces upright se traduce como montante, sobre lo que se monta algo porque está de pie, y cross es algo que está cruzado, acostado, o en este caso un travesaño para colgar a criminales. Vamos ahora a ver los términos en el texto. Bewitching, ¿en dónde aparece en el texto? Aparece en la línea 4. Y bueno, este término ya lo habíamos mencionado, que Good en los juicios fue condenada, convicted, por hechizar a varias jóvenes. En este caso, si descomponemos la palabra, witch significa bruja, pero aquí está como verbo, entonces es lo que hace una bruja. ¿Qué hace? Pues te embruja o te hechiza. Bewitch es el verbo hechizar, por lo tanto fue acusada de hechizar a unas jóvenes, que por cierto aquí se lee como un verbo en infinitivo, ar, ir, hechizar, que estrictamente hablando un verbo en infinitivo pues realmente funciona como un sustantivo porque no está conjugado. O sea, decir
fue acusada de brujería, y decir fue acusada de embrujar o hechizar es básicamente lo mismo, es acusada de un crimen o un sustantivo. La siguiente, bueno, entonces aquí dentro de bewitching, si bewitch es hechizar, ¿cuál es la definición? Es esta, el verbo que significa lanzar un hechizo sobre alguien, eso es bewitch, cast a spell over someone. Gallows es la siguiente, que dijimos que muy probablemente se refiere a un sustantivo en plural. Gallows está en la línea 39, donde dice que Good proclamó su inocencia mientras era conducida a la horca. The gallows es la horca, es donde se ahorca a los criminales. Aquí en las definiciones es esta, una estructura típicamente que consiste típicamente de dos montantes y un travesaño para colgar criminales. Es de los gallows, es la horca. En inglés se dice como plural, en español se dice en singular, la horca. La siguiente es mob. Está en la línea 14, donde dice que la cacería de brujas de Salem ha perdurado como un poderoso símbolo del peligro del fanatismo religioso. Zealotry, ya había aparecido esa palabra en el texto de Torquemada, entonces ya sabemos qué significa fanatismo religioso, religious zealotry, intolerancia, y mob justice. Aquí la palabra mob, por el contexto que ocupa, tiene que ser forzosamente un adjetivo. ¿Qué adjetivo? Un adjetivo que modifique la palabra justicia. ¿Justicia de qué tipo? En este caso mob justice es justicia callejera o justicia popular, justicia del populacho. Mob en realidad solo significa la masa, el populacho es lo que quiere decir, la chusma. En las definiciones que tenemos acá, pues la que corresponde es bueno, aquí funciona como adjetivo, aunque originalmente es un sustantivo. Es una gran multitud de personas, especialmente una que es desordenada y tiene la intención de causar problemas o violencia. ¿Por qué en la definición aparece mob como sustantivo y en el texto hace la función de adjetivo? Bueno, esto ya lo hemos explicado en alguna otra de las actividades. Casi cualquier sustantivo que tengamos lo podemos convertir en adjetivo si lo colocamos antes de un sustantivo al cual va a modificar. El ejemplo que ya hemos puesto otras veces es la palabra clase. Clase no es una característica, es un sustantivo, porque es una cosa. Recordemos la definición de sustantivo, es una cosa, persona, lugar o animal. Por otro lado tenemos la palabra room, que también es cuarto, habitación o salón. En este caso también es un sustantivo. Entonces si los juntamos, class más room, pues en realidad lo que tenemos es un sustantivo más otro sustantivo. Sin embargo, al juntar la palabra así, classroom, pues aquí ya class adquiere la característica de adjetivo, o es una especie de sustantivo adjetivado, porque te dice qué tipo de salón tenemos. Y de hecho se lee al revés, primero decimos que es un salón y luego de qué tipo, de clases. Entonces se convierte en salón de clases. Lo mismo acá en mob justice, se lee primero justicia y luego qué tipo de justicia es, justicia popular o justicia callejera o del populacho. Otro ejemplo sería rock music. Rock es un género musical, es una cosa, pero cuando lo leemos aquí así, pues decimos música de rock, ¿no? O música rock. Entonces realmente rock te dice qué tipo de música, como si dijéramos jazz music o classical music o cualquier otro tipo, ¿no? Entonces esa es la explicación de por qué mob es un sustantivo, aunque en el texto hace la función de adjetivo. Veamos ahora unkempt. Unkempt aparece en la línea 19 y es donde se está describiendo a Sarah Good, que dice que la gente
la definía como que tenía la reputación de ser rude, grosera, unkempt y dependiente de la caridad. Entonces, si unkempt está junto a rude, que es un adjetivo negativo que significa grosera o ruda, entonces esto también tiene que ser un adjetivo y tiene que significar algo negativo. Kempt sería alguien aliñado, limpio, que se cuida, que se arregla. Entonces unkempt significa descuidada o desaliñada, es lo que quiere decir unkempt. En las definiciones corresponde esta adjetivo que se refiere especialmente a una persona que tiene un aspecto desaliñado, descuidado y despeinado. Por último tenemos witchcraft. Aquí de entrada podemos ver que aparece, así como en bewitch aparece la raíz witch, aquí también está witch, entonces tiene que ser algo relacionado con brujas o brujería. Witchcraft aparece en la línea 2 y dice que para los colonos de Massachusetts no había peor crimen que la brujería. Entonces witchcraft es el sustantivo brujería. Witch es bruja, pero de ahí se deriva witchcraft, que es como arte de brujas, ¿no? Craft es como arte y witch es bruja, entonces como arte de las brujas, es decir, la brujería. Y aquí la definición es esta: sustantivo que se refiere a la práctica de la magia, especialmente la magia negra o el uso de hechizos. Y eso es todo en cuanto a las definiciones. Veamos ahora falso, verdadero. Los juicios de Salem ocurrieron a finales del siglo XVII en Estados Unidos. Esto es verdadero. ¿Por qué? Bueno, porque ocurrieron en Massachusetts. Y Massachusetts es un estado de Estados Unidos. Y que de hecho, bueno, ahí apenas venían los colonos de Inglaterra. O sea, los colonos puritanos que venían de Inglaterra, pues establecieron ese lugar al que llamaron Massachusetts. Entonces sí fue Estados Unidos, o sea, tierra del continente americano. Y por otro lado, sí ocurrieron en el siglo XVII, porque fue en el año 1692. O sea, empezaron en febrero de 1692, como se indica en la línea 20. Pero bueno, las ejecuciones fueron hasta el verano de 1692, por lo menos la de Sarah Good. Fue en ese año 1692, siglo XVII. Más específicamente, finales del siglo XVII. Sarah Good fue una de las primeras mujeres juzgadas en Salem. Verdadero. Específicamente esto se refiere en las líneas 21 y 22, donde dice que Good y otras dos mujeres fueron las primeras en ser acusadas. Siguiente, William Good testificó contra su esposa. Esto es verdadero. Y se menciona en las líneas de las 5 a las 7, donde dice que en su juicio el propio esposo de Sarah Good y su hija fueron forzados a testificar contra ella. Entonces no solo su esposo, sino también su niña de 5 años testificaron contra ella porque fueron forzados a hacerlo. Siguiente, el esposo de Good también fue ejecutado por hechicería. Esto es falso. Sabemos que no es falso, de que a él no lo mataron, porque al final el párrafo 6 dice que él dirigió una carta a la corte donde pues se quejaba de la ejecución de su esposa, y la cita de lo que decía su carta está en la línea 36 a la 38. Entonces por eso sabemos que él no fue ejecutado, únicamente pues lo obligaron a testificar contra su esposa, y pues por eso aquí se queja de que su familia fue destruida. Good fue quemada en la hoguera. Esto es falso. Como ya se mencionó anteriormente, en el párrafo 5 se menciona que hasta el final, hasta antes de ser ejecutada, Good siempre se declaró inocente mientras era llevada a la horca. Entonces fue ahorcada. Sarah Good se declaró a sí misma culpable de brujería. Ya dijimos ahorita específicamente en esa línea donde dice que hasta el final, mientras la conducían a la horca, se declaró inocente. Por eso este enunciado pues es falso, no se declaró culpable. Dorothy Good tenía 5 años cuando fue encarcelada. Esto es
verdadero. Ya desde el párrafo 1 se menciona que el esposo y la hija de 5 años fueron forzados a testificar contra Sarah Good, pero ahí no dice que hayan sido encarcelados. Sin embargo, en la línea 25 dice su hija, es decir, la hija de Sarah Good, que por cierto en el párrafo 1 se menciona que tenía 5 años, fue también metida a prisión, fue también encarcelada a la edad de 5 años. Y con el tiempo se le forzó a dar evidencia contra su madre. Entonces, pues aquí está el verbo encarcelada y la referencia que la hija, daughter, tenía 5 años. La siguiente, en 2001, Massachusetts invitó a los familiares de las víctimas de los juicios de Salem a solicitar una indemnización. Esto es falso porque lo que se dice que ocurrió en el año 2001 es que las víctimas de los juicios de Salem fueron formalmente declaradas inocentes por el estado de Massachusetts en ese año 2001. Pero esta invitación a que pidieran una indemnización ocurrió mucho antes, porque dice que 2 décadas después de los juicios de Salem, es decir, si los juicios de Salem fueron en el año 1692, estamos hablando de aproximadamente a principios del siglo XVIII, es decir, en el año 1712, por ahí más o menos, fue cuando esas 2 décadas después las víctimas fueron exoneradas y sus familias fueron invitadas a solicitar una compensación. Pero eso fue en el siglo XVIII. En cambio, en el siglo XXI fue cuando el estado de Massachusetts los declaró inocentes. Por eso es falso que en el 2001 se les haya invitado a pedir una indemnización. Eso fue desde principios del siglo XVIII. La siguiente, uno de los jueces que condenaron a Good era el bisabuelo del novelista Nathaniel Hawthorne. Esto es falso. No era el bisabuelo, sino que era el tatarabuelo. Entonces aquí dice en la línea 43, The great great grandfather of novelist Nathaniel Hawthorne. Era el tatarabuelo del novelista Nathaniel Hawthorne. Entonces es tatarabuelo, no bisabuelo. Y por último, la obra de teatro El Crisol está basada en la historia de Sarah Good. Esto es verdadero. En la línea 46 y 47 dice que Arthur Miller utilizó los juicios, es decir, los juicios de Salem, donde está Sarah Good también, como base para su obra El Crisol. Finalmente, los reactivos de hechos y opiniones. La primera cita del texto dice: ella era pobre, era una mujer pobre e impopular. Bueno, esto es una opinión, porque finalmente tenemos aquí juicios de valor como pobre, impopular. Entonces por eso es una opinión. Ella ha permanecido como un poderoso símbolo del peligro del fanatismo religioso. Esto claramente es una opinión, porque estamos hablando de adjetivos de juicios de valor como poderoso símbolo y fanatismo religioso. Entonces, lo que para algunos puede ser poderoso, para otros puede no serlo. Lo que para unos puede ser considerado fanatismo, para otros no. Es una opinión. Siguiente, Good era la esposa de William Good. Es un hecho. No hay juicios de valor, simplemente descripción de algo que sucedió y que es verificable. Los juicios comenzaron en febrero de 1692. Otro hecho claramente que hace referencia nada más a describir algo que está registrado. Good tenía 37 años cuando fue ejecutada. Otro hecho también porque es la descripción de algo que ocurrió, que está registrado y que es verificable. Y con eso terminamos las preguntas de comprensión del texto. Vayamos ahora al contenido del texto, que aquí, bueno, he marcado algunas cuestiones muy puntuales, como por ejemplo en la línea 10 la palabra instead. Instead funciona un poco como conector parecido al pero o al sin embargo. Significa en cambio. Al decir en cambio, pues es como si dijéramos sin embargo.
Que por cierto, bueno, es un error decir más sin en cambio, más sin embargo. Nunca lo hagan, por favor. Podemos decir sin embargo, podemos decir más, podemos decir en cambio, pero no juntos. Entonces aquí, por un lado dice que Sarah Good no era bruja, pero que en cambio, o sin embargo, era una mujer pobre y que era impopular entre sus vecinos, ¿no? Y que no tenía amigos. Entonces hay un contraste entre la información que está antes de instead y la otra información que se le contrapone, que está después de instead, en cambio, en lugar de. Along with, esta frase significa junto con. Entonces es junto con el resto de las víctimas de la cacería de brujas de Salem. Along with, junto con. Salem Witch Hunt. ¿Por qué marqué esto? Bueno, porque esto también es un recordatorio de la importancia de de cómo se usan los adjetivos en inglés. No se lee como está ahí. Esto se llama inversión, o sea, se invierte el orden. Si lo leyera tal como está, diría el Salem, Salem. El Salem, witch, bruja, hunt, cacería. El Salem, brujería, cacería o bruja, cacería. No tiene sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Identificar cuál es el sustantivo del que se está hablando. En este caso vemos que hay una coma, quiere decir que hasta ahí llegó la idea. Entonces, hunt es cacería, sustantivo, cosa, persona, lugar, animal. ¿Cuál es la característica de esa cacería? Es decir, ¿qué adjetivos me van a modificar este sustantivo, describiéndolo, delimitándolo o explicitándolo? Pues que es una cacería de brujas, no es cualquier cacería, sino cacería de brujas. ¿Y qué otro adjetivo tenemos que delimita la información? Que es en Salem. Entonces aquí se leería las víctimas de la cacería de brujas de Salem. Entonces se lee la cacería, la tercera palabra en primer lugar, la cacería. La segunda palabra de brujas de Salem, la cacería de brujas de Salem. Y sería todo básicamente lo importante de este texto. Bueno, porque los demás términos que había que analizar ya los vimos en la sección de relacionar columnas, como witchcraft, bewitch, unkempt, que tiene un prefijo an, que significa lo contrario, y otras cosas más. De cualquier manera, recuerden que si hay dudas, que si hay algún elemento que no se haya mencionado en esta videoclase, por favor contáctenme para resolver esas dudas o programar una videoconferencia para darles una asesoría individual o en pequeños grupos. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.